Imagina un rincón del cosmos donde las leyes que rigen todo se derrumban. Un lugar donde el tiempo mismo podría detenerse y la oscuridad es tan densa que ni la luz más veloz tiene escapatoria. Un abismo cósmico tan enigmático y terrificante que desafía cada pizca de nuestra comprensión. Hoy, compañeros de exploración, nos zambulliremos en el corazón del enigma más profundo del universo: los agujeros negros. ¿Estás listo para desentrañar qué diablos sucede en su interior? Si eres tan incurablemente curioso como yo, suscríbete ahora y no te pierdas ni un solo viaje por lo desconocido. Así que, compañeros de esta alucinante expedición cósmica, acabamos de asomarnos a la boca de la bestia, ¿verdad? Esa primera impresión de los agujeros negros, ese escalofrío que te recorre la espalda, es solo el comienzo. Ahora la pregunta que nos carcome por dentro, la que nos quita el sueño a los curiosos, es: ¿qué diablos son? ¿Y por qué el universo con toda su belleza alberga depredadores tan voraces? Permítanme llevarlos a un viaje fascinante, donde la ciencia roza con el asombro y el peligro acecha en cada rincón del espacio. Imaginen que estamos en una de esas noches mágicas, lejos de la contaminación lumínica, mirando el firmamento. Millones, billones de estrellas parpadeando como diminutas joyas. Pues bien, lo que estamos a punto de descubrir es que algunas de esas estrellas, las más grandes, las más brillantes, no mueren en un tranquilo suspiro. No. Algunas terminan su existencia de la manera más espectacular y a la vez terrorífica que podamos concebir, colapsando sobre sí mismas para convertirse en estos monstruos cósmicos. Un agujero negro no es como sugiere su nombre, un agujero en el sentido de un vacío espacial, una perforación en el tejido del cosmos. No. Es algo mucho más denso, mucho más concentrado, una masa increíblemente gigantesca empaquetada en un volumen absurdamente pequeño. Es el resultado extremo de la gravedad, la fuerza que nos mantiene pegados a la Tierra, la que hace que los planetas orbiten al Sol, pero llevada a un punto de no retorno, a una magnitud imposible de imaginar. ¿Han oído hablar de la gravedad? Sí, esa fuerza invisible que atrae dos objetos entre sí. Cuanta más masa tiene un objeto, y cuanto más cerca estés de él, más fuerte es esa atracción. Ahora, imaginen una estrella, una de esas gigantes que arden con la furia de 1000 soles, agotando su combustible. Durante toda su vida, esa estrella es un campo de batalla. La presión de la fusión nuclear empuja hacia afuera, tratando de expandirla, mientras que su propia gravedad tira hacia adentro, intentando aplastarla. Es un equilibrio delicado, una danza cósmica. Pero llega un momento, tras miles de millones de años, en que el combustible nuclear se agota. La llama de la estrella se apaga. Y sin esa presión interna que contrarreste la gravedad, esta última gana. Y cuando gana, no lo hace a medias. Gana con una ferocidad inaudita. El núcleo de la estrella comienza a colapsar sobre sí mismo, encogiéndose a una velocidad vértigo, compactándose, hasta que todo ese material de la estrella, lo que quedaba de ella, se concentra en un punto minúsculo, casi infinitesimal. Es en ese instante, en esa condensación extrema, cuando nace un agujero negro. Pensemos en la densidad por un momento. Si pudieran tomar la Tierra entera y comprimirla hasta el tamaño de una canica, eso es densidad. Pero estamos hablando de algo mucho más allá. Una estrella con la masa de 10, 20, incluso 100 soles, apretada en un espacio que apenas mide unos cuantos kilómetros de diámetro. La gravedad resultante de esta concentración masiva es tan titánica que nada puede escapar de su atracción, ni siquiera la luz. Y aquí es donde la analogía del devorador de estrellas cobra un sentido gélido y real. Si un objeto, una nube de gas, un planeta errante o incluso otra estrella se aventura demasiado cerca de este abismo gravitacional, está condenado. Es como un insecto que se acerca a la telaraña de una araña gigante. La atracción es irresistible. Son los predadores cósmicos por excelencia, silenciosos, invisibles, pero con un hambre insaciable. Imagina la escena. Una estrella binaria, dos soles bailando una eterna danza gravitacional. Uno de ellos es un gigante azul, radiante y lleno de vida. El otro, el que nos interesa, ha muerto hace millones de años, transformándose en un agujero negro. Al principio la distancia es segura, pero con el tiempo, la estrella viva envejece, se expande, se vuelve una gigante roja. Y de repente sus capas más externas se adentran en el campo gravitacional del agujero negro. Lo que sigue es un espectáculo arrasador. El agujero negro comienza a robar material de su compañera estelar. Este material, principalmente gas y plasma, no cae directamente. ¿O no? Forma un disco brillante y arremolinado alrededor del agujero negro, lo que los científicos llaman un disco de acreción.
Este disco gira a una velocidades increíbles, las partículas chocan entre sí, se calientan a temperaturas de millones de grados, emitiendo una radiación intensísima incluyendo rayos X. Es una danza mortal, donde la víctima es lentamente despojada de su esencia, antes de ser engullida para siempre. Y esto no sucede en segundos, puede durar millones de años, un festín cósmico a cámara lenta. Este proceso no solo es fascinante, es crucial para nuestra comprensión del universo. Gracias a la detección de estos discos de acreción y la radiación que emiten, es como vemos indirectamente a los agujeros negros. Porque recordemos, por definición, no podemos verlos directamente. Son agujeros, sí, pero agujeros negros, de verdad. Absorbiendo cada fotón de luz que se les acerca, son el epítome de la oscuridad. Podríamos pensar que son rarezas espaciales, excepciones, pero la realidad es que el universo está repleto de ellos. Hay agujeros negros estelares, como los que acabo de describir, dispersos por toda nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en todas las demás galaxias conocidas. Y luego, hay otros, de los que hablaremos más adelante, tan gigantescos que empequeñecen a los agujeros negros estelares. Agujeros negros supermasivos, verdaderos corazones gravitacionales que anclan galaxias enteras, incluyendo la nuestra. La pura existencia de estos entes es una bofetada muestra herir nuestra intuición. Nos obligan a repensar todo lo que creíamos saber sobre el espacio, el tiempo y la materia. Son como el depredador perfecto del cosmos, silente, invisible, implacable. No cazan por malicia, no buscan conquistar. Simplemente existen con su gravedad absoluta, reformando el destino de estrellas enteras, de nubes de gas y de galaxias. Y cada partícula que cruza su umbral, cada átomo que es arrastrado por su atracción, se convierte en parte de su enigmático interior, para nunca más ser visto por los ojos del universo exterior. Este es solo el principio, el primer capítulo de nuestro viaje a lo desconocido. Hemos visto el nacimiento de estas criaturas, hemos entendido su voraz apetito. Pero todavía no hemos cruzado esa frontera invisible que los hace tan aterradores. Esa línea, ese punto de no retorno, que separa lo que podemos ver de lo que solo podemos imaginar. Prepárense, porque lo que viene a continuación es la verdadera antesala al abismo. Bueno, listos para ir un paso más allá. En nuestro capítulo anterior hablamos de esas bestias cósmicas, esos depredadores silenciosos que nacen del colapso de estrellas gigantes. Vimos cómo su gravedad inconmensurable los convierte en aspiradoras cósmicas, tragándose todo lo que se acerca demasiado. Pero mencioné una frontera, una línea invisible que lo cambia absolutamente todo. Una barrera que una vez cruzada significa una despedida eterna del universo conocido. Hoy vamos a ponerle nombre a esa barrera, a esa trampa cósmica. Hoy nos enfrentamos al horizonte de eventos. Imaginen que están en la cima de una cascada, una de esas gigantes, con una caída de miles de metros. El río fluye lento al principio, pero a medida que se acerca al borde, la corriente se acelera, se vuelve implacable. Puedes luchar contra ella, pero llega un punto, una línea imaginaria, donde por mucha fuerza que tengas, por mucho que nades, la corriente es demasiado fuerte. Ese es tu punto de no retorno. Una vez que lo cruzas, la fuerza del agua es tan dominante que te arrastra irremediablemente hacia el abismo. No hay vuelta atrás. No hay salvación. Ahora, eleven esa imagen a una escala cósmica, miles de millones de veces más terrorífica. El agujero negro es esa cascada, pero en lugar de agua, lo que arrastra es el mismísimo espacio-tiempo. Y en lugar de personas, lo que cae es todo. Estrellas, planetas, polvo, luz, e incluso ustedes, si fueran lo suficientemente audaces o desafortunados para acercárseme demasiado. El horizonte de eventos es esa línea invisible, esa frontera espectral, donde la velocidad de escape del agujero negro supera la velocidad de la luz. Y si lo que sabemos de la física es cierto, nada en el universo puede viajar más rápido que la luz. Absolutamente nada. Así que pensemos en ello. La gravedad es esa fuerza que nos pega al suelo, la que nos exige un esfuerzo para saltar. En la Tierra, la velocidad de escape para liberarse de nuestra gravedad es de unos 11 kilómetros por segundo. Si lanzas un cohete más rápido que eso, se va al espacio y no regresa. La Luna más pequeña tiene una velocidad de escape menor. Una estrella de neutrones, con su densidad brutal, tiene una velocidad de escape muchísimo mayor. Pero un agujero negro es otra historia. En el horizonte de eventos, para escapar necesitarías una velocidad mayor a 300.000 kilómetros por segundo. Y como ya sabemos, eso es físicamente imposible. Esto es lo que lo convierte en un punto de no retorno definitivo. No es una superficie sólida, no es una pared. No sentirías un impacto al cruzarlo. Es una frontera conceptual, una demarcación de la realidad.
Cuando un objeto, ya sea una partícula de polvo o una nave espacial entera, cruza ese umbral, es como si se cayera por un agujero sin fondo en el universo. No hay forma de enviar una señal, un mensaje de auxilio, ni siquiera un simple destello de luz al exterior. Cualquier información que intente salir, cualquier fotón que aspire a ver el universo una vez más, es irremisiblemente arrastrado de vuelta. Para el universo exterior, ese objeto simplemente desaparece. Para siempre. Es como entrar en una dimensión donde las calles solo tienen una dirección, hacia adentro, hacia el centro. Imagínense a un valiente o un loco astronauta en su nave, decidiendo acercarse a uno de estos gigantes. Desde lejos, nos despedimos de él con un nudo en la garganta. Vemos cómo su nave se hace más pequeña, pero también, curiosamente, su imagen comienza a distorsionarse, a volverse más rojiza, como si el tiempo se ralentizara para él. Este es un efecto llamado corrimiento al rojo gravitacional y dilatación del tiempo. Para nosotros, los que estamos a salvo lejos del abismo, el astronauta parece moverse cada vez más lento a medida que se acerca al horizonte. Sus relojes, desde nuestra perspectiva, tic-taquean con una lentitud agonizante. Incluso sus luces, su radio, sus últimos mensajes se estiran y se desvanecen en la oscuridad, cada vez más lentos, cada vez más rojos, hasta que finalmente, justo antes de cruzar el horizonte, se congela. Sí, lo escucharon bien. Para un observador externo, nunca veríamos al astronauta realmente cruzar el horizonte de eventos. Su imagen se quedaría eternamente pegada al borde, como una fotografía borrosa y congelada por la gravedad, antes de desvanecerse en un rojizo infinito, perdiéndose en el ruido cósmico. Se convertiría en un fantasma, óptico, una señal que nunca termina de llegar. Es una paradoja alucinante, ¿verdad? Para nosotros está ahí, para siempre atrapado en el límite. Pero ¿qué experimenta el propio astronauta? Esa es la pregunta que nos desvela. Para él, el paso del tiempo sería completamente normal. Sus relojes seguirían marcando segundos, minutos, horas como si nada. Él en su nave simplemente sentiría la creciente e indomable atracción del agujero negro. No habría una pared, no habría una alarma ensordecedora, no habría una señal que gritara: «¡Peligro! Has cruzado el horizonte». Para él, ese momento sería en cierto sentido insignificante. El mundo exterior se encogería y el interior, en esa oscuridad infinita, lo envolvería. Una vez dentro, solo hay un camino. Y ese camino, amigos, lleva inexorablemente hacia la singularidad, el corazón denso y terrorífico del agujero negro. Piénsenlo como una calle de un solo sentido. Cruzar el horizonte de eventos es como pasar un punto de no retorno en esa calle. Después de eso, no importa cuánto gas le metas a tu coche, no importa si intentas dar la vuelta, la pendiente es tan pronunciada, la fuerza es tan absoluta que solo puedes ir en una dirección, hacia abajo, más profundo en el abismo. Es esta frontera, este horizonte lo que define a un agujero negro. Es el guardián de sus secretos más oscuros. Es el motivo por el que son negros, porque ni la luz tiene la capacidad de liberarse de sus garras. Y es por eso que son tan enigmáticos, tan frustrantes para los científicos. Porque lo que ocurre una vez que algo se desliza por ese borde, una vez que cruza esa frontera entre lo conocido y lo inimaginable, es terreno de la teoría, de la especulación más salvaje, y de las leyes de la física llevadas al límite de su comprensión. El horizonte de eventos no es solo una idea bonita. Es el telón que esconde la esencia del misterio de los agujeros negros. Es el punto donde nuestra vista se nubla, donde nuestros instrumentos dejan de funcionar, donde nuestra lógica gravitacional se quiebra. Es el umbral de lo insondable. Y es precisamente por este velo, por esta imposibilidad de observar directamente lo que sucede dentro, que los agujeros negros nos ofrecen algunas de las teorías más alucinantes, aterradoras y fascinantes de todo el cosmos. Pero ¿qué pasa con nuestro pobre astronauta una vez que ha cruzado? ¿Qué le depara esa oscuridad insondable? ¿Qué sentiría su cuerpo, su nave, su propia existencia bajo la tiranía de una gravedad tan extrema? Esa es una historia que merece un capítulo propio. Una historia que, les aseguro, los dejará con la boca abierta. Prepárense para la visión más impactante y desgarradora que un agujero negro puede ofrecer. Prepárense para la espaguetificación. Bueno, ¿recuerdan a nuestro valiente o quizás imprudente astronauta? Ese que se acercó demasiado al horizonte de eventos, ese punto de no retorno. Para nosotros se congeló en el tiempo, una imagen fantasmal desvaneciéndose en el abismo. Pero para él, el tiempo siguió su curso. Y si logró cruzar ese umbral sin ser desintegrado por la radiación de acreción, un gran sí. Por cierto, lo que le espera a continuación es, sin duda, el destino más horripilante y alienígena que una mente humana puede concebir. Hoy vamos a visualizar lo que sucede cuando un agujero negro decide que es hora de jugar con su comida.
Hoy vamos a desentrañar la macabra danza de la espaguetificación. Imaginen esto por un instante. Tienen un objeto, el que sea, una manzana, una nave espacial, un ser humano, y lo exponen a una fuerza de gravedad tan extrema, tan desigual, que el tirón sobre un extremo de ese objeto es infinitamente mayor que sobre el otro. ¿Qué creen que pasaría? Exacto. Ese objeto sería estirado y estirado hasta el punto de la destrucción atómica. Pues bien, damas y caballeros del cosmos, eso es exactamente lo que hace un agujero negro. No es solo que un agujero negro tenga una gravedad inimaginablemente fuerte, eso ya lo sabemos. Es que esa gravedad no es uniforme en todos los puntos de un objeto que se acerca a él. Piénsenlo. La parte del objeto que está más cerca del agujero negro siente un tirón gravitacional muchísimo más potente que la parte más alejada. Es una diferencia de fuerza brutal, y esa diferencia, esa fuerza de marea descomunal, es lo que causa este fenómeno tan peculiarmente llamado espaguetificación. Vamos a verlo con una simulación. Aquí tenemos una nave espacial, elegante, futurista, aproximándose a un agujero negro estelar, de esos que nacen de una estrella masiva colapsada. Parece que va a ser un viaje directo al centro, ¿verdad? Pero no. A medida que la nave se acerca al horizonte de eventos, la gravedad comienza a fin a ejercer su dominio. Observen cómo la parte de la nave que apunta hacia el agujero negro empieza a sentir una atracción mucho más intensa que la cola. Las fuerzas de marea no son algo exclusivo de los agujeros negros. La Luna, por ejemplo, crea mareas en nuestros océanos porque su gravedad tira del agua más cercana y guía con más fuerza que del agua del lado opuesto de la Tierra. Pero en el caso de un agujero negro, estas fuerzas se multiplican hasta una magnitud escalofriante. Conforme la nave se adentra más y más en el campo gravitacional, esa diferencia de tirón se vuelve catastrófica. Vean en la pantalla cómo la proa de la nave empieza a elongarse. Sus sistemas estructurales, diseñados para resistir presiones y tensiones cósmicas, comienzan a fallar. Se estira, se alarga. Es como si una fuerza invisible e incesante estuviera tirando de ella desde ambos extremos, pero sobre todo desde el que mira al abismo. No es una compresión, es una extensión violenta, una distensión forzada. La nave comienza a adelgazarse, a afilarse como un cabello, como si estuviera siendo modelada por una mano cósmica gigantesca. Y lo peor está por venir. A medida que se acerca al horizonte, y sobre todo una vez que lo ha cruzado en el caso de un agujero negro estelar, las fuerzas de marea se intensifican exponencialmente. Los materiales más resistentes, el titanio, el acero reforzado, las aleaciones más avanzadas, todo cede. La nave no solo se estira, empieza a desgarrarse. Componentes internos se separan de la estructura principal. La fricción de los átomos y moléculas siendo arrastrados a velocidades cada vez mayores genera un calor inimaginable, haciendo que los restos resplandezcan por un breve instante antes de ser consumidos por la oscuridad. Es un proceso absolutamente desgarrador. Piénsenlo. Su propio cuerpo estaría sujeto a estas fuerzas. Si nuestro astronauta fuera lo suficientemente afortunado como para sobrevivir a la radiación y entrar de una pieza, sus pies al estar más cerca del agujero negro sentirían una atracción mucho más potente que su cabeza. El efecto sería un estiramiento vertical implacable. Sus huesos se romperían, sus músculos se desgarrarían, sus órganos internos se separarían. Sería una experiencia agonizante, lenta y terriblemente violenta. Dejaría de ser un ser humano y se transformaría en una cuerda, una hebra de materia, alargada y finísima. Esta es la espaguetificación, un estiro cósmico que convierte cualquier objeto, desde una pequeña piedra hasta una estrella entera, en un largo y delgado hilo de materia, una ristra de átomos orientados en la dirección del centro del agujero negro. El nombre, aunque algo cómico, describe perfectamente la esencia de este fenómeno. El objeto se convierte en un espagueti. Y luego ese espagueti se rompe en trozos, y esos trozos se espaguetifican, y así sucesivamente, hasta que lo que queda es un flujo de partículas subatómicas, un torrente de esencia primordial, fluyendo hacia el interior más profundo del agujero. Pero aquí hay un detalle fascinante y un poco contraintuitivo. La severidad de la espaguetificación depende del tamaño del agujero negro. Sí, han oído bien. Aunque parezca increíble, cuanto más pequeño es el agujero negro, como los estelares, más intensa es la espaguetificación en el horizonte de eventos. ¿Por qué? Porque en un agujero negro más pequeño, la distancia entre el horizonte de eventos y la singularidad, el centro de densidad infinita, es mucho menor. Esto significa que el gradiente de gravedad, la diferencia de fuerza entre un punto y otro, es mucho más pronunciado. Imagina un agujero negro estelar con un diámetro de apenas unos cuantos kilómetros. Si te acercas a él, la diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza puede ser suficiente para despedazarte mucho antes de que cruces el horizonte de eventos, o justo al cruzarlo.
Serías estirado y desintegrado en el acto. Es una muerte instantánea y atroz. Pero, ¿y si fuera un agujero negro supermasivo? De los que habitan en el centro de las galaxias, con millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, y diámetros de millones de kilómetros. En ese caso, el horizonte de eventos está mucho más lejos de la singularidad central. Esto significa que el gradiente de gravedad en el horizonte de eventos es mucho más suave. La diferencia de atracción entre tus pies y tu cabeza sería mucho menor, menos evidente. Sorprendente, ¿verdad? En teoría, si tuvieras la fortuna o la desgracia de caer en un agujero negro supermasivo, podrías cruzar el horizonte de eventos sin sentir ninguna fuerza de marea significativa en tu cuerpo. Podrías pasar ese punto de no retorno sin darte cuenta. Imagínense la ironía. No sentirías el estiramiento inmediato, no te espaguetificarías al instante. La gravedad sería feroz, sí, pero no tan desigual en las distancias cortas de tu cuerpo. Podrías pasar el umbral relativamente intacto, al menos por un tiempo. Pero no se confundan, la espaguetificación es inevitable. Simplemente ocurriría más adelante, a medida que te adentras más en el agujero negro, acercándote a la singularidad, donde las fuerzas de marea se volverán finalmente lo suficientemente extremas como para reducirte a una cadena de partículas. No hay escapatoria. Es solo una cuestión de cuándo, no de si. La muerte por estiramiento cósmico te espera, tarde o temprano. Así que nuestro astronauta, o la nave, o la estrella que vimos al principio, una vez que cruza el horizonte de eventos de un agujero negro estelar, queda desgarrado, extendido y finalmente reducido a una corriente de materia subatómica. Una corriente que impulsada por la fuerza implacable de la gravedad, se precipita hacia el corazón oscuro, hacia el punto de densidad infinita. Lo que fuera, deja de serlo, transformado en un flujo irrecognoscible de partículas fundamentales. Este espectáculo de destrucción absoluta nos deja con una pregunta escalofriante. Si todo se estira, se desgarra y se reduce a un estado tan fundamental, ¿qué hay más allá? ¿Qué espera esta corriente de materia que se precipita hacia el interior? Hemos cruzado el umbral, hemos experimentado el estiramiento cósmico. Pero la verdadera profundidad del misterio, el corazón pulsante de la oscuridad, aún nos espera. Prepárense, porque ahora nos adentraremos en lo que oculta ese abismo final. Bien, amigos, ya hemos enfrentado el horror de la espaguetificación. Hemos visualizado cómo una estrella, una nave, o incluso tú, sería estirado y desgarrado en un hilo de materia, una ristra de átomos dirigiéndose sin remedio hacia el corazón de un agujero negro. Hemos cruzado el horizonte de eventos, ese punto sin retorno donde la luz misma se rinde. Pero la pregunta, la que realmente nos carcome, la que nos deja despiertos en medio de la noche, es esta. ¿Qué hay más allá? ¿Qué oculta esa oscuridad insondeable una vez que has dejado atrás el universo conocido y te precipitas en el abismo? Imaginen esto. Si por una fracción de 1900 segundo cósmico pudieran existir más allá del horizonte, si su cuerpo no se hubiera espaguetificado instantáneamente por la inmensa gravedad de un agujero negro estelar, quizás cayendo en uno supermasivo, donde ese estiramiento es más gradual. ¿Qué verían? ¿Qué sentirían? Déjenme guiarlos en esta aventura mental, en el viaje más alucinante y desolador que un ser pueda experimentar. Están allí, dentro. La oscuridad es total, absoluta, el tipo de negrura que te absorbe, no solo una ausencia de luz. El universo exterior, ese cosmos repleto de estrellas, galaxias y la vida que conoces, ha desaparecido. Es solo un eco lejano, una memoria que se desvanece. Pero no es que todo esté oscuro de la manera convencional. Es una oscuridad activa que te envuelve, te presiona. Aquí, dentro de este coloso gravitacional, las leyes de la física que entendemos, las que nos permiten construir edificios, lanzar cohetes y predecir eclipses, comienzan a doblegarse, a retorcerse de maneras que desafían nuestra intuición. La primera y más impactante revelación es que el espacio y el tiempo, esos pilares de nuestra realidad, han intercambiado sus papeles. Sí, lo escucharon bien. Intercambiado. Fuera del agujero negro podemos movernos libremente por el espacio, hacia adelante, hacia atrás, a los lados. Pero el tiempo es unidireccional, siempre hacia adelante. Aquí dentro se invierte la regla. El tiempo se convierte en una dimensión espacial, algo por lo que puedes intentar moverte, aunque de forma limitada. Pero el espacio... el espacio se vuelve una dimensión temporal, ineludible, inmutable, siempre hacia el centro, hacia la singularidad. Significa que dentro del horizonte de eventos no puedes dar marcha atrás. No importa cuán potente sea tu nave, cuánto propulsor tengas.
Cada dirección que intentes tomar, cada adelante, atrás, izquierda o derecha en lo que normalmente entenderíamos como espacio, siempre te lleva inexorablemente hacia el centro del agujero negro. Es como si, en nuestra vida normal, no importa dónde fueras, siempre terminases caminando hacia el lunes siguiente. No hay escapatoria. Tu destino está sellado. El futuro para ti es la singularidad. Imaginen que están flotando en esta oscuridad. La sensación sería de una aceleración constante, cada vez más intensa. No es una fuerza que te aplasta contra un asiento, sino una fuerza que te tira de forma uniforme, como si el propio tejido del espacio-tiempo se estuviera estirando bajo tus pies, arrastrándote sin piedad. La velocidad a la que te precipitas hacia el centro es increíble, aumentando a cada microsegundo. No hay forma de frenar, no hay forma de desviar el rumbo. ¿Y la luz? Si todavía pudieras percibirla, si intentaras encender una linterna y apuntarla hacia arriba, hacia el horizonte de eventos que acabas de cruzar, no verías nada. La luz que emites es arrastrada junto contigo, hacia el centro. Es como intentar nadar contra una cascada cósmica que va a una velocidad mayor que la de la propia luz. Imposible. Pero la visión más extraña y perturbadora sería la de los objetos externos. Si, hipotéticamente, pudieras mirar hacia arriba y atrás, hacia el lugar por donde entraste, el universo exterior se vería condensado, deformado. Toda la luz que alguna vez existió y que está intentando salir del agujero negro, y que ahora tú también eres parte de ella, se amontona. Verías el universo entero, su historia completa, desde el Big Bang hasta el fin de los tiempos. Comprimido en una pequeña ventana, un punto brillante y distorsionado que se aleja y se encoge. Sería una visión apocalíptica. Las estrellas naciendo y muriendo, las galaxias colisionando, miles de millones de años de historia cósmica pasando frente a tus ojos en lo que para ti sería un instante. Y a medida que te adentras más, esa ventana se vuelve cada vez más pequeña, más tenue, más rojiza, hasta que finalmente se apaga. Una despedida final de la realidad que conocemos. Y mientras eso sucede, lo que tienes delante, lo que se acerca, es la singularidad. Al principio quizás no sea más que un punto de oscuridad aún más profunda en el centro de tu visión. Pero a medida que te precipitas, las fuerzas de marea que te espaguetificaron se vuelven a intensificar. Si eres un objeto grande, como una nave, comenzará de nuevo el estiramiento y el desgarro, pero esta vez con una ferocidad aún mayor. Cada átomo de tu ser será sometido a tensiones imposibles, estirado y comprimido a la vez, hasta que tu identidad física, tu estructura, se disuelva en un mar de partículas fundamentales. La singularidad, esa región central del agujero negro, es el verdadero misterio. Según la relatividad general de Einstein, es un punto de volumen cero y densidad infinita. Piénsenlo. Todo el material de una estrella, o de millones de ellas, comprimido en un espacio infinitamente pequeño. En ese punto las ecuaciones de Einstein se rompen, dejan de tener sentido. No pueden describir lo que sucede allí. ¿Es realmente un punto? ¿O es una región donde las leyes cuánticas de la gravedad entran en juego, de formas que aún no comprendemos? Algunos científicos sugieren que la singularidad podría no ser un punto en el sentido que conocemos, sino una región donde el espacio y el tiempo están tan distorsionados que simplemente no podemos entender su geometría. Podría ser un puente a otra parte, a otro universo, a otra realidad. O podría ser el fin absoluto de todo lo que te compone. Imaginen la escena. Han sobrevivido a la espaguetificación inicial, han visto el universo condensarse y desaparecer. Ahora, el único destino que tienen frente a ustedes es ese punto, esa singularidad, atrayéndolos con una fuerza final e irresistible. Cada fibra de su ser se estira y se comprime. Las fuerzas gravitacionales se vuelven tan extremas que distorsionan no solo el espacio y el tiempo, sino la propia estructura de la materia. Los átomos se separan, los protones y neutrones se disocian, y al final, incluso las partículas fundamentales podrían dejar de existir en la forma que las conocemos. Sería el fin de la existencia tal como la entendemos. No solo la muerte, sino una desintegración más allá de lo imaginable. Una transformación a un estado de materia que escapa a toda nuestra comprensión científica actual. Tu materia, tu energía, tu información, ¿a dónde iría? ¿Se añadiría a la masa del agujero negro aumentando su tamaño? ¿O se perdería para siempre en esa densidad infinita? Es un viaje sin regreso, una caída perpetua y hacia lo desconocido, donde la física tal como la conocemos se desmorona, y donde la única certeza es la de la obliteración final. El interior de un agujero negro es el laboratorio cósmico último, donde la naturaleza experimenta con los límites más extremos de la realidad. La oscuridad interna no es vacía. Está llena de una gravedad tan opresiva que reescribe las reglas del universo.
Es el lugar donde la realidad se pliega sobre sí misma, donde el tiempo se convierte en una prisión y el espacio en un tobogán de un solo sentido. Es el testamento definitivo de la inmensidad y el misterio del cosmos, un recordatorio de que por mucho que avancemos, aún hay abismos de conocimiento que aguardan ser explorados. Pero esto es solo una parte del enigma, porque si la física se rompe aquí, ¿qué otra cosa podría ser posible? ¿Y si este final no es el final? ¿Y si en el fondo de ese abismo hay un atajo a otro lugar, a otra dimensión, a otro universo? Eso, mis queridos exploradores, es una posibilidad que desafía la imaginación y nos abre puertas a las teorías más salvajes. Prepárense, porque lo que viene después de esta caída final es aún más intrigante. Hemos caído. Hemos sido estirados hasta el límite, desintegrados por la implacable marea gravitacional. Vimos cómo el universo conocido se encogía hasta desaparecer en un punto, y ahora lo único que nos rodea es una oscuridad que no tiene fin. Pero aún no hemos llegado al final, ¿verdad? Después de ese vertiginoso descenso, después de esa transformación desoladora en una corriente de partículas, la física nos dice que todo ese material, cada átomo, cada protón, cada electrón de lo que alguna vez fuimos, se precipita hacia un punto. Un destino final, un lugar donde la realidad se retuerce más allá de toda lógica, donde las mismísimas leyes que rigen el cosmos dejan de tener sentido. Hoy, exploradores, nos asomaremos al corazón del abismo, al lugar más enigmático de todos. La singularidad. Imaginen esto por un momento. Tomen una estrella, una enorme con la masa de 10, 20 o incluso 100 soles. Ahora compriman toda esa masa, todo ese poder y esa energía, no en una canica, no en una molécula, sino en un volumen infinitamente pequeño. Cero volumen. ¿Lo pueden concebir? Toda esa materia, toda esa energía aplastada hasta un punto que no ocupa espacio. Esa, mi amigos míos, es la definición más escalofriante de una singularidad según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Es el corazón del agujero negro, el centro de su gravedad infinita, el último punto de la caída, el lugar donde la densidad es, bueno, infinita. Y cuando digo que las leyes de la física se rompen aquí, no es una hipérbole, es una admisión de nuestra propia limitación. Nuestras herramientas matemáticas y nuestros modelos conceptuales, esos pilares que nos han permitido desentrañar los misterios del universo, simplemente dejan de funcionar en este lugar. La relatividad general, la teoría que describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, nos predice la existencia de la singularidad, sí. Pero cuando intentamos aplicarla a las condiciones extremas de densidad y gravedad infinitas, las ecuaciones arrojan resultados que carecen de todo significado físico. Es como si el universo se riera de nosotros en ese punto diciendo: aquí, mortales, su ciencia no sirve. Piénsenlo. Si el tiempo y el espacio son el tejido del universo, en la singularidad, ese tejido no solo está curvado, está infinitamente rasgado, deshecho. En la singularidad, las nociones de espacio y tiempo tal como las entendemos se desvanecen. ¿Qué significan hacia adelante o hacia atrás cuando no hay espacio? ¿Qué significa ahora o después cuando el tiempo ya no fluye de manera discernible? Es un punto de no retorno absoluto, no solo físicamente, sino conceptualmente. Todo lo que cae más allá del horizonte de eventos es arrastrado inexorablemente hacia este punto, y una vez que lo alcanza, bueno, la relatividad general se encoge de hombros y nos deja a oscuras. Este fallo de la relatividad general en la singularidad no es una debilidad de la teoría en sí, sino una señal, un faro gigantesco que nos indica la necesidad de una física más completa. Nos grita que necesitamos una teoría de la gravedad cuántica. Verán, la física moderna tiene dos grandes pilares: la relatividad general, que describe el universo a gran escala, galaxias, estrellas, agujeros negros, y la mecánica cuántica, que describe el universo a escala diminuta, átomos, partículas subatómicas. Ambas funcionan de maravilla en sus respectivos dominios, pero cuando intentamos unirlas, cuando intentamos describir un objeto que es masivo y extremadamente pequeño, como la singularidad, chocan. Son como dos idiomas distintos que no pueden comunicarse. La singularidad es en esencia el campo de batalla de estas dos teorías. Es el lugar donde los efectos gravitacionales son tan gigantescos que no pueden ignorar los principios cuánticos, y donde las partículas cuánticas están sometidas a una gravedad tan monstruosa que no pueden ser descritas sin tener en cuenta la curvatura del espacio-tiempo. Necesitamos una teoría que unifique ambas, una que nos diga cómo se comporta la gravedad a escalas cuánticas. Y hasta que la tengamos, la singularidad seguirá siendo el agujero negro más profundo de nuestro conocimiento. Pero esto no ha detenido a los científicos más audaces de especular. Si la singularidad no puede ser un punto de densidad infinita, ¿qué podría ser?
Algunos sugieren que a esa escala extrema, quizás el espacio-tiempo no sea continuo, sino discreto, hecho de pequeños átomos de espacio-tiempo, como un píxel en una pantalla. Si es así, la singularidad no sería un punto de volumen cero, sino una región donde el espacio-tiempo se vuelve tan denso y granular que se desgarra, dejando de ser el tejido liso que conocemos. Otros, aún más osados, proponen que la singularidad podría ser el punto de origen de un universo bebé. Imaginen un agujero negro como una especie de incubadora cósmica. La materia que cae dentro, en lugar de ser simplemente destruida o añadida a la masa del agujero, podría estar siendo reciclada, comprimidas hasta un punto tal que se convierte en el Big Bang de un nuevo universo. Es una idea que nos vuela la cabeza, ¿verdad? Nuestro propio universo podría haber nacido de una singularidad de un agujero negro en otro universo más grande. Es una cadena sin fin, un ciclo de nacimiento y muerte cósmico que desafía nuestra percepción de la creación. Y luego están las teorías que nos invitan a pensar en la singularidad como una puerta. Sí, una puerta a otras dimensiones, a otros puntos del espacio-tiempo. Quizás los agujeros negros, en su interior, no sean callejones sin salida, sino túneles. Túneles que conectan partes distantes de nuestro universo o, incluso, a universos completamente distintos. Esto nos lleva directamente a la idea de los agujeros de gusano, pero hablaremos de eso con más detalle. Por ahora piensen que la singularidad podría no ser el fin, sino un comienzo. Un punto de transmutación, de renacimiento, de viaje interdimensional. El dilema de la singularidad es también un problema para la información. ¿Qué le pasa y toda la información de lo que cae en el agujero negro? Una vez que cruzas el horizonte de eventos y te diriges a la singularidad, ¿se pierde esa información para siempre? Si fuera así, violaría uno de los principios más fundamentales de la física cuántica, que dice que la información nunca se destruye, solo se transforma. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestra era, batalló con este problema durante décadas. Y aunque su teoría de la radiación de Hawking nos dio algunas pistas sobre cómo los agujeros negros podrían evaporarse muy lentamente con el tiempo, el destino final de la información que llega a sumir a la singularidad sigue siendo uno de los enigmas más acuciantes de la física teórica. Lo que sí sabemos es que la singularidad no es un lugar que podamos visitar y del que podamos regresar con una postal. Es la zona cero de la desintegración física, el punto de no retorno de la lógica. Es la región donde el espacio y el tiempo, tal como los conocemos, se retuercen en una madeja incomprensible, donde la materia se aplasta hasta una densidad inconcebible y donde nuestras teorías más avanzadas se rinden. Pero lejos de ser un callejón sin salida intelectual, la singularidad es el más grande de los desafíos. Es la piedra angular que nos impide tener una teoría de todo. Es el motor que impulsa a las mentes más brillantes a buscar nuevas formas de entender la realidad, a forzar los límites de nuestra imaginación y de nuestras matemáticas. Es la promesa de que hay capas de la existencia que aún no hemos siquiera comenzado a rascar. Así que, mientras nuestro yo hipotético se precipita hacia ese punto, estirado y deshecho en un flujo de partículas, sabemos que se dirige a un lugar que es, a la vez, el final de la materia y el principio de las preguntas más profundas. Un lugar donde la aniquilación de lo que fuimos podría ser, paradójicamente, la clave para entender el origen de todo. Pero, ¿y si esa desintegración no es el final? ¿Y si, en lugar de un punto sin retorno, la singularidad es un atajo? Un atajo a otro lugar, a otra realidad, a un universo completamente nuevo. Esa es una posibilidad que nos espera en el siguiente giro de nuestro viaje. Prepárense para cruzar puentes cósmicos, porque la mente humana no conoce límites cuando se trata de especular sobre lo que hay más allá. Amigos, hemos viajado a lo más profundo. Nos hemos enfrentado a la singularidad, ese punto donde nuestra física se rinde, donde la realidad se desmorona. Hemos contemplado la aniquilación de la materia, la disolución de todo lo que fuimos. Pero, ¿y si ese final no es más que el principio? ¿Y si ese abismo final, esa densidad infinita, es en realidad un atrajo a otro lugar? Una especie de pasadizo secreto en el mismísimo entramado del espacio-tiempo. Hoy vamos a sumergirnos en la idea más audaz, la más alucinante, que desafía nuestra percepción de la distancia y el tiempo. Hoy vamos a explorar si los agujeros negros son, en realidad, puertas estelares. Los misteriosos agujeros de gusano. Imaginen que tienen una hoja de papel. Esa hoja representa el vasto universo, con sus miles de millones de años luz de distancia entre galaxias, entre estrellas. Si quieren ir de un punto A a un punto B en esa hoja, tienen que viajar una distancia enorme, ¿verdad? Recorrer todo el papel. Ahora imaginen que pueden doblar esa hoja de papel. Acercan el punto A al punto B. Si pudieran perforar la hoja justo en el centro de ese pliegue, tendrían un atajo.
Un camino directo, instantáneo, que conecta dos puntos que estaban a billones de kilómetros de distancia. Eso, mis curiosos compañeros, es la esencia, la fantasía, la descripción básica de un agujero de gusano. Un puente, un túnel que atraviesa el espacio-tiempo. La idea de los agujeros de gusano no es nueva, ni es fruto de la ciencia ficción, aunque se haya popularizado en ella. No. Nació, como muchas de las ideas más descabelladas sobre el cosmos, de la mente de Albert Einstein y su colega Nathan Rosen, allá por los años 30. Sus ecuaciones de la relatividad general, las mismas que describen la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía, predecían la posibilidad teórica de estos puentes de Einstein-Rosen. Eran básicamente soluciones matemáticas que conectaban dos regiones distintas del espacio-tiempo, como un atajo cósmico. Pero hay un detalle crucial, y es que estos primeros agujeros de gusano teóricos eran extremadamente inestables. Se abrirían y cerrarían tan rápido, tan fugazmente, que ni siquiera un fotón de luz, ni mucho menos una nave espacial, podría atravesarlos. Serían túneles instantáneos que colapsarían sobre sí mismos en el momento de su formación. Una maravilla teórica, sí, pero imprácticas para cualquier tipo de viaje. Aquí es donde entra en juego una de las teorías más fascinantes y, admitámoslo, un poco frustrantes. ¿Y si los agujeros negros son, de alguna manera, la boca de uno de estos puentes? Imaginen que toda esa materia que se precipita hacia la singularidad, ese abismo de densidad infinita, en lugar de ser simplemente destruida, es canalizada hacia otro lugar, como un embudo cósmico que no termina en un punto ciego, sino que se abre a una nueva salida. El problema es la materia exótica. Para mantener un agujero de gusano abierto y estable, para evitar que se colapse sobre sí mismo en un instante, los cálculos sugieren que necesitaríamos una forma de materia con energía negativa, algo que ejerciera una presión gravitacional repulsiva, que lo mantuviera abierto. La materia exótica, tal como la entendemos, no existe en la naturaleza, al menos no en las cantidades necesarias para crear y sostener un agujero de gusano que permitiera el paso. Es el combustible para este tren cósmico que aún no hemos descubierto. O quizás es algo que simplemente no se puede encontrar, pero a pesar de las dificultades, la imaginación de los científicos no tiene límites. ¿Qué pasaría si existiera un agujero de gusano lo suficientemente grande y estable como para cruzarlo? Primero, la entrada. Aquí es donde la conexión con los agujeros negros se vuelve tanto fascinante como aterradora. Imaginen que la singularidad de un agujero negro no es el fin, sino la garganta de este túnel. Eso significaría que para entrar a un agujero de gusano tendríamos que arriesgarnos a cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro. Y eso, como ya sabemos, viene con sus propios problemas. Si te precipitas en un agujero negro estelar, la espaguetificación te convertiría en un hilo de átomos mucho antes de que pudieras llegar a la supuesta entrada del gusano. Adiós viaje intergaláctico. Pero si fuera un agujero negro supermasivo, con su horizonte de eventos mucho más suave, como discutimos antes, podrías, en teoría, cruzar el umbral sin sufrir el estiramiento inmediato. Podrías sobrevivir lo suficiente como para adentrarte en el túnel. ¡Qué ironía tan desgarradora! Entrar en el lugar más temido del universo para quizás, solo quizás, encontrar un camino a otro lado. Y aquí viene el verdadero misterio, el giro de tuerca que nos vuela la cabeza. ¿A dónde te llevaría este túnel? Las teorías son tan variadas como fascinantes. La primera posibilidad es que te llevaría a moverse a otro punto en nuestro propio universo. Imaginen viajar cientos de millones de años luz en cuestión de segundos, de un extremo a otro de una galaxia, o incluso entre galaxias distantes, sin romper la barrera de la velocidad de la luz en el espacio normal. Sería la clave para la exploración espacial. Colonizar planetas lejanos, descubrir civilizaciones alienígenas, todo se volvería alcanzable. Una autopista cósmica construida por la mismísima estructura del espacio-tiempo. Pero hay una teoría aún más alucinante. ¿Y si los agujeros de gusano no solo conectan puntos diferentes en nuestro universo, sino que son puentes a otros universos enteros? Estamos hablando de la hipótesis del multiverso. La idea de que nuestro universo no es el único, sino que es solo uno de infinitos universos, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias historias, sus propias versiones de la realidad. Piensen en ello. Cada agujero negro podría ser potencialmente una puerta MUTI a una realidad completamente distinta, una salida hacia un universo bebé, como el que se teoriza que nace de las singularidades, o a un universo paralelo ya maduro. Y la cosa se pone aún más extraña. Algunos modelos matemáticos de agujeros de gusano, si fueran estables y transitables, también sugieren la posibilidad de viajes en el tiempo. Si pudieras mover una de las bocas del agujero de gusano a una velocidad cercana a la de la luz, el efecto de la dilatación del tiempo podría hacer que una boca estuviera en un momento diferente en el tiempo que la otra.
Cruzar por ella podría significar aparecer en el pasado o en el futuro. Imaginen las implicaciones, las paradojas que surgirían, la alteración de la historia. Sería una caja de Pandora cósmica. Por supuesto, todo esto es por ahora pura especulación. No tenemos ninguna evidencia observacional directa de la existencia de agujeros de gusano. Son soluciones matemáticas elegantes, sí, pero la realidad cósmica a menudo es más compleja de lo que nuestras ecuaciones pueden prever. El desafío de la materia exótica, la tremenda inestabilidad, la necesidad de sobrevivir a la caída en un agujero negro para siquiera intentarlo. Todo apunta a que estos puentes cósmicos son por ahora un sueño lejano. Pero la belleza de la ciencia radica precisamente en esto, en la capacidad de soñar, de llevar las teorías al límite, de imaginar lo imposible. Podría ser que los agujeros negros, esos devoradores de estrellas, no solo destruyan, sino que también creen. Que no solo sean callejones sin salida, sino autopistas a nuevas dimensiones. Personalmente, la idea de que ese punto de aniquilación final, la singularidad que describimos, pueda ser el umbral de algo totalmente nuevo, me deja sin aliento. Es como si el universo nos estuviera guiñando un ojo, sugiriendo que la muerte cósmica que vemos es, en realidad, una transición, una transformación hacia algo que nuestra mente aún no puede concebir por completo. Nos recuerda que lo desconocido es infinitamente más vasto de lo que podemos imaginar. Así que, aunque los agujeros de gusano sigan siendo un campo de juego para la física teórica y la ciencia ficción, su mera posibilidad nos obliga a expandir nuestra comprensión de lo que el espacio-tiempo puede hacer. Nos obligan a mirar a los agujeros negros no solo como monstruos cósmicos, sino como posibles arquitectos de puentes intergalácticos, quizás incluso interuniversales. ¿Y si el viaje que acabamos de hacer a través de un agujero negro nos está llevando, no al final, sino a un nuevo comienzo? Esa es una pregunta que resuena en los confines de nuestra curiosidad y que nos lleva a explorar aún más las ideas más audaces sobre el destino final de la materia. Porque si los agujeros de gusano existen, ¿qué más secretos podría esconder ese abismo? Hemos caído en el abismo, hemos sido espaguetificados hasta el punto de ser un hilillo de materia, y nos hemos precipitado hacia la singularidad, ese lugar donde la física que conocemos se desgarra. Acabamos de explorar la idea alucinante de que ese destino final podría no ser un punto de aniquilación, sino un túnel, un agujero de gusano hacia otros rincones de nuestro universo o incluso otros universos. Pero ¿y si esa transformación es aún más profunda? ¿Y si el agujero negro no es solo un puente, sino una cuna? Una incubadora cósmica donde la vida, la materia y el espacio-tiempo se reinician en una escala inimaginable. Hoy, mis intrépidos compañeros de expedición, nos adentraremos en las fantasías más audaces de la cosmología, donde los agujeros negros dan a luz y donde lo que cae en un lado podría salir disparado por el otro. Prepárense para las ideas más salvajes, los universos bebé y los enigmáticos agujeros blancos. Imaginen esto por un instante. Toda esa masa, toda esa energía que devora un agujero negro no desaparece. La información, los átomos, los fotones, todo se comprime en esa singularidad. Pero si, como vimos, nuestras leyes de la física se rompen allí, ¿qué pasa si en lugar de un punto, esa singularidad es en realidad el germen, la semilla, de algo completamente nuevo? Algo tan monumental que redefine lo que significa crear y destruir. Estamos hablando de la alucinante hipótesis de los universos bebé. Piénsenlo. Si la relatividad general nos predice un punto de densidad infinita, la mecánica cuántica nos susurra que a escalas tan diminutas, la gravedad podría comportarse de formas extrañas. Y de esa danza entre lo infinitamente masivo y lo infinitesimalmente pequeño, nace esta teoría. La energía y la materia comprimidas hasta el límite absoluto de la singularidad podrían generar, de alguna manera, una nueva burbuja de espacio-tiempo. Un Big Bang encapsulado. Un universo en miniatura naciendo dentro de la matriz de su progenitor. Es como una metrópolis de universos, con los agujeros negros funcionando como úteros cósmicos. Es una idea que desafía nuestra intuición, ¿verdad? Que el fin de la materia en un lugar sea el comienzo de todo en otro. Pero si pensamos en nuestro propio universo, ese que habitamos se originó con el Big Bang, una explosión de espacio-tiempo y energía a partir de un estado de densidad y temperatura inimaginables. Y si ese Big Bang, el que dio origen a nuestra realidad, fue en sí mismo el producto de una singularidad dentro de un agujero negro en un universo madre mucho más grande y antiguo, la idea es simplemente apabullante. Nos convertiría a nosotros mismos, a nuestra galaxia, a cada estrella y planeta, en hijos de un agujero negro ancestral. Somos entonces hijos de la oscuridad. Esta teoría resuelve, al menos conceptualmente, el problema de dónde va la información de lo que cae en un agujero negro. En lugar de perderse, se transforma.
Se convierte en los ladrillos y el cimiento de un nuevo cosmos. Sería una forma de reciclaje cósmico a la escala más grandiosa imaginable. La materia devorada por un agujero negro en un universo se convierte en la materia fundamental de otro universo, completamente aislado del primero. Nuestro universo, con todas sus complejidades y maravillas, podría ser solo una pequeña burbuja en un vasto árbol genealógico de universos, cada uno nacido de la singularidad de un agujero negro. Es un pensamiento que te hace sentir insignificante y a la vez increíblemente especial. Pero si los agujeros negros son estas incubadoras de universos, existe una salida para toda esa nueva materia y energía. Aquí es donde entra en juego la otra cara de la moneda gravitacional, la contraparte teórica de los agujeros negros, los misteriosos y aún más esquivos agujeros blancos. Piénsenlo. Si un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde nada puede escapar, un agujero blanco sería exactamente lo opuesto. Una región del espacio-tiempo donde nada puede entrar, donde la materia y la energía son impelidas hacia afuera, expulsadas con una fuerza asombrosa. Un manantial cósmico, en lugar de un sumidero. Es como si el universo se hubiera hecho un vomitorio gravitacional, expulsando toda la materia que no le agrada. La idea de los agujeros blancos también surge de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, al igual que los agujeros negros y los agujeros de gusano. Si invertimos matemáticamente el tiempo en las ecuaciones de un agujero negro, el resultado es un agujero blanco. Son, literalmente, la imagen especular, la antítesis. En lugar de un horizonte de eventos que es un punto de no retorno hacia adentro, un agujero blanco tendría un horizonte de eventos que es un punto de no retorno hacia afuera. La luz y la materia brotarían de él, pero nada podría cruzar su límite hacia adentro. Aquí es donde la conexión con los universos bebés se vuelve evidente. Si un agujero negro es la boca que traga la materia y genera un nuevo universo en su interior, ¿podría un agujero blanco ser la boca de salida de ese universo bebé? Es decir, un agujero blanco podría ser el Big Bang de un universo, expulsando toda la materia y la energía que se generaron en la singularidad de un agujero negro de otro universo. Es una especie de teoría del drenaje cósmico, donde lo que es succionado por un lado emerge por el otro. Una especie de sistema digestivo del multiverso. Pero aquí viene el pequeño gran problema. A diferencia de los agujeros negros, de los que tenemos una abultada y evidencia observacional, los hemos visto a través de sus efectos gravitacionales y la radiación que emiten. No hay absolutamente ninguna evidencia de la existencia de agujeros blancos. Ni la más mínima. No hemos detectado nada que expulse energía de forma constante sin una fuente visible. De hecho, los físicos dudan que los agujeros blancos puedan formarse de forma natural en nuestro universo. Serían increíblemente inestables, y cualquier pequeña partícula que intentara entrar, aunque la teoría diga que no puede, los desestabilizaría y los haría colapsar. Entonces, son solo una fantasía matemática, una curiosidad en las ecuaciones que no tiene correspondencia en la realidad. Es posible, pero la belleza de estas ideas reside en cómo nos obligan a pensar fuera de la caja. Si existieran, la implicación sería gigantesca. Podrían ser la salida de esos agujeros de gusano que mencionamos antes, no solo el punto de origen de universos nuevos. Imaginen entrar en un agujero negro y emerger, como si hubieran atravesado un túnel interdimensional, por un agujero blanco en un punto distante de nuestro cosmos, o en un universo completamente diferente. Esto no solo abriría puertas a la exploración interestelar, sino a la metaexploración universal. Podríamos ser viajeros no solo de estrellas, sino de dimensiones. Aunque claro, aún nos enfrentamos al pequeño detalle de sobrevivir a la caída en un agujero negro sin ser espaguetificados y encontrar la materia exótica necesaria para mantener ese túnel abierto. Menudos desafíos, ¿eh? El concepto de los agujeros blancos también nos lleva a un escenario aún más disparatado. ¿Y si un agujero blanco fuera lo que nosotros percibimos como el Big Bang de nuestro propio universo? Es decir, ¿y si nuestro Big Bang no fue el inicio de todo en un sentido absoluto, sino la expulsión de materia desde un agujero blanco que se originó en otro universo? Esto implicaría un universo cíclico o un multiverso donde los Big Bangs son simplemente las salidas de agujeros blancos, el punto final de la materia de otro agujero negro. Es un torbellino de conceptos que hace que tu cabeza explote de asombro. La relación entre agujeros negros, agujeros de gusano, universos bebé y agujeros blancos es una telaraña teórica que intenta unir los cabos sueltos de nuestra comprensión del cosmos. Son como las piezas de un rompecabezas cósmico que, si se encajaran, revelarían una imagen del universo mucho más compleja, interconectada y vibrante de lo que jamás hubiéramos podido imaginar. La idea de que los agujeros negros, esos devoradores cósmicos, puedan ser en realidad los sembradores de nuevos mundos, me parece de una poesía brutal. Es una dicotomía fascinante.
La destrucción más absoluta es, al mismo tiempo, el potencial para una nueva creación. Es un recordatorio de que la naturaleza opera en escalas y con lógicas que a menudo superan nuestra limitada comprensión humana. Nos enseña que el universo no es un lugar estático, sino un ente dinámico, en constante cambio, donde la materia se recicla, se transforma y quizás se reinicia una y otra vez en un baile sin fin de muerte y nacimiento. Aunque los universos bebé y los agujeros blancos sigan siendo producto de nuestra imaginación y de las matemáticas más profundas, nos impulsan a cuestionar todo. Nos obligan a mirar más allá de lo observable, a especular sobre lo que podría ser posible. Nos recuerdan que el universo es un lienzo infinito para la imaginación científica. ¿Quién sabe qué descubrimientos nos esperan que podrían validar o refutar estas teorías que hoy nos parecen ciencia ficción? La búsqueda continúa, y cada pregunta sin respuesta es una invitación a explorar más a fondo. Pero hay un último misterio, uno que acecha en las entrañas de los agujeros negros que aún nos preocupa y que tiene que ver con lo que realmente se pierde, o no, en ese abismo. Y la respuesta, amigos, tiene implicaciones para nuestra propia existencia. Hemos caído en el abismo, hemos sido espaguetificados hasta el punto de ser un hilillo de materia, y nos hemos precipitado hacia la singularidad, ese lugar donde la física que conocemos se desgarra. Hemos explorado la idea alucinante de que ese destino final podría ser un túnel, un agujero de gusano hacia otros rincones de nuestro universo, o incluso otros universos. Hemos especulado sobre la posibilidad de universos bebé naciendo de esa aniquilación. Pero hay un último y más profundo escalofrío que recorre la columna vertebral de los físicos, un enigma que desafía uno de los principios más sagrados del cosmos y que mantuvo en vilo a las mentes más brillantes durante décadas. Se trata de la paradoja de la información. Y créanme, las implicaciones son soberbias. Imaginen que tienen en su mano una moneda. Cada aspecto de esa moneda, su composición, su peso, el relieve de sus grabados, su temperatura, la dirección en la que gira si la lanzan, es información. Y la física cuántica, esa rama que describe el comportamiento de las partículas más diminutas del universo, y tiene un principio absolutamente fundamental. La información nunca se pierde, nunca se destruye. Puede transformarse, puede dispersarse, puede volverse increíblemente difícil de recuperar, pero en un sentido fundamental, la huella de esa moneda de cada uno de sus átomos sigue existiendo en el universo, en algún lugar. Es un pilar de nuestra comprensión de la realidad. Ahora piensen en un agujero negro. El devorador cósmico. Lanza nuestra moneda, o mejor aún, nuestro pobre astronauta y su nave, directamente hacia el horizonte de eventos. Cruza esa frontera sin retorno. Lo vemos espaguetificarse, sus átomos se separan, se precipitan hacia la singularidad. Eventualmente, todo ese material se fusiona con el agujero negro, aumentando su masa y, por ende, su tamaño. Pero ¿qué pasa con toda la información que contenía la nave? La composición exacta de sus metales, la compleja estructura de los circuitos electrónicos, la secuencia genética del astronauta, la memoria de cada uno de sus instantes. ¿Se perdió? ¿Se desvaneció para siempre? Aquí es donde Stephen Hawking, el genio que desafió los límites del conocimiento desde su silla de ruedas, entró en escena con una idea que sacudió los cimientos de la física. Antes de él, se pensaba que los agujeros negros eran verdaderamente negros, que solo absorbían materia y energía. Pero Hawking, utilizando una combinación magistral de la relatividad general y la mecánica cuántica, propuso algo revolucionario en la década de 1970. Los agujeros negros no son prisiones perfectas. Se evaporan. Sí, lo han oído bien. Se evaporan, a través de un fenómeno que hoy conocemos como radiación de Hawking. De forma muy simplificada, piensen que en el vacío del espacio, en el mismo borde del horizonte de eventos, las partículas y antipartículas se crean y destruyen constantemente en pares. Normalmente, se aniquilan entre sí en un instante. Pero si uno de estos pares de partículas-antipartículas aparece justo en el horizonte de eventos y una partícula cae dentro mientras la otra escapa, ¡boom! La que escapa roba energía al agujero negro. Lentamente, increíblemente lentamente, el agujero negro pierde masa y eventualmente, se evaporaría por completo. Es como si el agujero negro estuviera sudando, liberando una tenue corriente de calor y energía. Y aquí viene el problema, la paradoja que mantuvo a Hawking y a casi todos los físicos teóricos del planeta en un estado de intenso debate durante décadas. Si un agujero negro se evapora por completo, y lo único que emite es esta radiación térmica, este sudor cósmico que no lleva consigo ninguna información sobre lo que cayó dentro, entonces la información de nuestra nave, de nuestro astronauta, de la moneda que lanzamos, ¿se ha perdido para siempre?
Si eso fuera cierto, significaría que la información se ha destruido, se ha borrado del universo. Y eso, mis amigos, es una violación flagrante del principio de conservación de la información de la mecánica cuántica. Es como si quemaras un libro y en lugar de que el humo y las cenizas conservaran alguna huella de lo que fue el libro, simplemente desapareciera por completo, sin dejar rastro de su contenido original. Para los físicos cuánticos, esto era absolutamente inaceptable. Era un choque de titanes, la gravedad de Einstein contra la cuántica. El dilema era tan profundo que llevó a la comunidad científica a una encrucijada. Si Hawking tenía razón y la información se perdía, significaba que la mecánica cuántica, tal como la entendemos, estaba fundamentalmente equivocada en alguna parte. Si la mecánica cuántica era inviolable, entonces la descripción de los agujeros negros de Hawking o incluso la relatividad general necesitaba una revisión drástica. Era una crisis en la física. Imagina las implicaciones. Si la información pudiera borrarse, podría significar que el universo no es completamente determinista. Que nuestro pasado, el estado exacto de cada partícula, podría no ser reconstruible a partir del presente. Sería como un universo con agujeros en su propia memoria, con momentos en los que la realidad simplemente dice: aquí, los datos se perdieron. Es una idea que perturba hasta lo más profundo de nuestra búsqueda de un orden cósmico. Hawking, con su brillantez, defendió durante muchísimos años que la información sí se perdía. Su argumento era que una vez que algo cruza el horizonte de eventos, simplemente no hay forma de que su información regrese a nuestro universo. Era un defensor de la pérdida de información. Pero la presión de la comunidad científica y nuevas ideas empezaron a inclinar la balanza. Entraron en juego otras teorías, algunas de ellas igual de extrañas. Una de las más prominentes es la del principio holográfico. Imaginen que nuestro universo no es tan tridimensional como parece, sino que toda la información que lo compone está de alguna manera codificada en una superficie bidimensional, como un holograma. Aplicando esta idea a los agujeros negros, algunos científicos sugirieron que la información de todo lo que cae en el agujero negro no se pierde, sino que queda grabada o codificada en el horizonte de eventos, en esa frontera de no retorno, como una especie de tatuaje cósmico. Así, cuando el agujero negro emite radiación de Hawking, esta radiación, aunque parezca aleatoria, podría llevar consigo esa información codificada, aunque de forma tan enrevesada que sería casi imposible de descifrar. Sería como si quemaras el libro, pero en las cenizas quedará impresa, en un código que no sabemos leer, cada palabra, cada frase que contenía el libro. Lost. Información no se perdería. Solo se transformaría en algo casi irreconocible, pero, en principio, recuperable. Sería como la biblioteca cósmica más encriptada que podamos imaginar. Otra idea sugería que la información podría escapar de forma sutil, en alguna forma aún desconocida, o que las partículas de la radiación de Hawking están tan entrelazadas cuánticamente con las partículas que cayeron en el agujero que, de alguna manera, conservan su esencia. O incluso que la información se va mínimo a esos universos bebé de los que hablamos antes, desapareciendo de nuestro cosmos, pero continuando su existencia en otra burbuja de espacio-tiempo. Finalmente, en 2004, en un momento trascendental en la historia de la física, Stephen Hawking hizo un anuncio histórico. Dijo que había cambiado de opinión. Presentó una nueva propuesta donde la información no se perdía. Sugirió que la información de los objetos que caen en un agujero negro no queda atrapada en el centro de forma irrecuperable, sino que se codifica en el horizonte de eventos de una manera que puede ser liberada a través de la radiación de Hawking, aunque de una forma increíblemente confusa y desordenada. Es como si el agujero negro escupiera los fragmentos de la información que ha consumido, pero totalmente revueltos, como piezas de un puzzle roto. En principio la información no se ha destruido, solo se ha vuelto indescifrable para nosotros. Este cambio de parecer de Hawking no resolvió el problema por completo, pero fue un paso enorme hacia la reconciliación entre la gravedad y la mecánica cuántica. Demostró la humildad y la mente abierta de un verdadero científico, dispuesto a reconsiderar sus ideas más arraigadas frente a nuevas perspectivas. La paradoja de la información, aunque parece un debate abstracto de físicos, es en realidad un conflicto sobre la naturaleza misma de la realidad. Nos obliga a preguntarnos si el universo es un sistema perfecto donde nada se pierde, o si hay límites, puntos de no retorno donde incluso los fundamentos de la existencia pueden desintegrarse. Nos lleva a cuestionar la integridad de nuestras leyes físicas y a buscar una teoría unificada, una teoría del todo, que pueda describir la realidad tanto en sus escalas más gigantescas como en sus dimensiones más diminutas. Aunque la mayoría de los físicos hoy en día creen que la información no se pierde, el mecanismo exacto de cómo la naturaleza lo evita sigue siendo uno de los enigmas más activos y fascinantes de la ciencia.
Es un recordatorio de que incluso con nuestra increíble capacidad de observación y nuestras sofisticadas matemáticas, el cosmos aún guarda secretos que nos desafían a pensar de formas radicalmente nuevas. La batalla por entender el destino de la información en estos colosos cósmicos no ha terminado. Es un juego de ajedrez entre las mentes más brillantes del planeta, donde cada nueva idea nos acerca un poco más a desvelar cómo funciona el universo en sus extremos más absolutos. Y en última instancia, el misterio de lo que sucede dentro de un agujero negro podría ser la clave para desentrañar los secretos más profundos de la realidad y entender que somos nosotros mismos en este vasto y enigmático cosmos. Así que mientras la discusión sobre la paradoja de la información continúa, nos queda la intriga. Si la información no se pierde, entonces ¿qué somos nosotros en este baile cósmico de materia y energía? ¿Y si en el fondo estamos todos conectados a algo mucho más grande y enigmático de lo que jamás podríamos imaginar? Porque, ¿y si nuestro propio universo no es más que el contenido de un agujero negro gigante? Prepárense, porque la próxima teoría nos volará la cabeza por completo. Hemos caído en el abismo, hemos sido espaguetificados hasta el punto de ser un hilillo de materia, y nos hemos precipitado hacia la singularidad, ese lugar donde la física que conocemos se desgarra. Hemos explorado la idea alucinante de que ese destino final podría ser un túnel, un agujero de gusano hacia otros rincones de nuestro universo, o incluso otros universos. Hemos especulado sobre la posibilidad de universos bebé naciendo de esa aniquilación, y hemos debatido la paradoja de la información. Pero, ¿y si toda esa búsqueda, toda esa intriga nos ha llevado a pasar por alto algo mucho más cercano, más fundamental? ¿Y si el gran misterio no está ahí fuera, en algún agujero negro distante, sino aquí, en nuestro propio universo? Prepárense, porque la teoría que les voy a presentar ahora es tan audaz, tan absurda y tan espectacular que hará que se les vuele la cabeza. Hoy nos preguntamos, ¿y si nuestro propio universo es en realidad el interior de un agujero negro gigante? Sí, lo escucharon bien. Olviden las distancias, las galaxias lejanas, los rincones inexplorados. Imaginen por un segundo que todo lo que conocemos, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada partícula de polvo cósmico, cada uno de nosotros, es solo una ínfima parte de algo mucho, mucho más grande. Algo que está contenido dentro de los límites de un agujero negro que es a su vez una entidad cósmica en un universo aún mayor, uno que ni siquiera podemos percibir. Esta idea, que parece sacada de la más pura ciencia ficción, es conocida como la cosmología de agujeros negros o la teoría del universo fecundo, y no es una locura gratuita. Nació de los confines de la física teórica, de los intentos de conciliar nuestra comprensión del Big Bang con los misterios de los agujeros negros. Piensen en ello. Nuestro universo, el que observamos, se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores, como si algo las impulsara. Esta expansión se inició con el Big Bang, un momento de densidad y temperatura infinitas del que emergió todo. ¿Les suena familiar? Singularidad, exacto. Los teóricos semi-intuitivos preguntaron, ¿y si ese Big Bang no fue la creación de la nada, sino la salida de un evento mucho más grande, un colapso gravitacional en otra realidad? La idea central es esta. Cuando una estrella lo suficientemente masiva colapsa, forma un agujero negro. En su corazón, la singularidad se concentra en toda su masa y energía. La teoría sugiere que en ciertas condiciones extremas en esa singularidad, en lugar de ser simplemente un punto final, podría ocurrir un rebote. Un nuevo Big Bang que genera un nuevo espacio-tiempo, un universo bebé encapsulado dentro del agujero negro de su universo padre. Es como una muñeca rusa cósmica, un universo dentro de otro. Si esta teoría fuera cierta, nuestro universo podría ser precisamente uno de esos universos bebé, nacidos de la singularidad de un agujero negro en un universo mucho más grande. Para nosotros, los habitantes de este universo, la singularidad de donde nacimos se manifestaría como el Big Bang. La frontera de ese agujero negro parental sería nuestro horizonte de eventos. Imagina las implicaciones. Si estamos dentro de un agujero negro, ¿qué significa el horizonte de eventos para nosotros? Pues probablemente el horizonte de eventos de nuestro biuniverso parental es algo que desde nuestra perspectiva interna nunca podremos alcanzar o cruzar. Es como si estuviéramos permanentemente atrapados, pero tan vasto es nuestro recipiente que ni siquiera lo percibimos. Las propiedades que observamos en nuestro universo, como la expansión acelerada o la existencia de la energía oscura, podrían ser de alguna manera manifestaciones de la dinámica del agujero negro que nos contiene. Sería como vivir en el estómago de una ballena cósmica sin siquiera darnos cuenta. Los científicos que defienden esta hipótesis señalan varias coincidencias o similitudes que la hacen intrigante. Por ejemplo,
Las propiedades matemáticas de la geometría del espacio-tiempo dentro de un agujero negro son, curiosamente, muy similares a las propiedades del espacio-tiempo de un universo en expansión. La expansión acelerada que observamos en nuestro cosmos, impulsada por la misteriosa energía oscura, podría ser una consecuencia natural de estar encerrados en un agujero negro. Nuestra propia realidad sería una especie de efecto secundario gravitacional. Además, esta teoría ofrece una solución elegante a la paradoja de la información que discutimos antes. Si toda la información que cae en un agujero negro no se pierde, sino que se canaliza hacia la creación de un universo bebé, entonces la información se conserva. Simplemente se transforma y se reencarna en una nueva realidad. La masa y la energía de lo que cae en el agujero negro original son el material de construcción para el nuevo universo. Es un ciclo de reciclaje cósmico a una escala que desafía la imaginación humana. Pero claro, esta es una teoría extremadamente especulativa. ¿Cómo podríamos probar algo así? La principal dificultad es que, por definición, si estamos dentro de un agujero negro, no podemos ver fuera de él. No podemos interactuar con el universo parental. Sería como intentar ver los límites de tu acuario desde dentro del acuario, sin saber que existe un cristal que te separa de un mundo mucho más grande. Sin embargo, hay quienes buscan pistas sutiles. Algunos sugieren que ciertas anomalías en la radiación cósmica de fondo de microondas, el eco del Big Bang, podrían ser firmas de haber nacido de un agujero negro. Otros exploran cómo la distribución de la materia en nuestro universo o la forma en que las galaxias se estructuran podrían llevar alguna huella del universo parental. Pero estas son por ahora conjeturas. Imagina el vértigo. Si esta teoría fuera cierta, significa que nuestro universo es solo un eslabón en una cadena infinita de universos, cada uno conteniendo otros y siendo contenido por otros. El Big Bang no sería el comienzo absoluto de todo, sino un evento local, la puerta de nacimiento de nuestro cosmos. Y ese universo madre nuestro, a su vez, nació de un agujero negro aún más grande en otro universo. La escala es tan abarcable que es casi incomprensible. Este concepto nos obliga a reconsiderar nuestra insignificancia. Creemos que somos grandes, que nuestro sistema solar es vasto, que nuestra galaxia es inmensa. Pero si nuestro universo es un mero punto dentro de una estructura gigantesca, entonces somos menos que un grano de arena en una playa infinita. Sin embargo, paradójicamente, también nos hace sentir parte de algo mucho más grande. Una especie de telar cósmico interconectado. La belleza de esta teoría reside en cómo transforma los agujeros negros de simples destructores a creadores, de callejones sin salida a úteros cósmicos. La singularidad, ese punto de aniquilación y misterio, se convierte en un portal, un punto de renacimiento. La oscuridad más profunda del cosmos en realidad da luz a nuevos mundos. Es una dualidad fascinante que nos recuerda que en el universo, la destrucción y la creación a menudo son dos caras de la misma moneda. Piénsenlo. Cada agujero negro que detectamos en nuestro propio universo podría ser a su vez la semilla de otro universo bebé en ciernes, un nuevo Big Bang esperando a eclosionar. Esto convertiría los agujeros negros en el mecanismo fundamental de la fecundidad cósmica, el motor de un multiverso en constante evolución. Pero como todas las teorías audaces, tiene sus detractores y sus desafíos. La física cuántica y la relatividad general, aunque son la base de esta idea, aún no están completamente unificadas en una teoría de todo. Hasta que no tengamos esa teoría, muchas de estas especulaciones seguirán siendo solo eso. Especulaciones, modelos matemáticos elegantes que esperan ser validados o refutados por la observación. Pero la simple posibilidad de que estemos viviendo dentro de un agujero negro gigante es una bofetada a nuestra complacencia. Nos saca de nuestra burbuja de percepción y nos obliga a mirar el cosmos con ojos nuevos, con una humildad renovada. Nos dice que lo que creemos saber sobre el origen, la estructura y el destino de nuestro universo es quizás solo una pequeña parte de una historia muchísimo más grandiosa y compleja. No hay nada más inquietante y a la vez más maravilloso que la idea de que nuestro propio hogar, el cosmos que hemos pasado siglos tratando de comprender, sea un componente dentro de un sistema aún más vasto. Un universo que opera bajo reglas que apenas podemos comenzar a imaginar. Si somos el interior de un agujero negro, entonces los límites de nuestra realidad son mucho más fluidos de lo que jamás soñamos. Y las preguntas sobre qué hay más allá, y si estamos solos, adquieren una dimensión completamente nueva. La próxima vez que miren al cielo nocturno, pregúntense, ¿es este mi universo o es mi celda cósmica? Es un pensamiento escalofriante pero también increíblemente liberador. Hemos caído en el abismo. Hemos sido espaguetificados hasta el punto de ser un hilillo de materia y nos hemos precipitado hacia la singularidad,
ese lugar donde la física que conocemos se desgarra. Hemos explorado la idea alucinante de que ese destino final podría ser un túnel, un agujero de gusano hacia otros rincones de nuestro universo, o incluso otros universos. Hemos especulado sobre la posibilidad de universos bebé naciendo de esa aniquilación y hemos debatido la paradoja de la información. Pero, ¿y si toda esa búsqueda, toda esa intriga nos ha llevado a pasar por alto algo mucho más cercano, más fundamental? ¿Y si el gran misterio no está ahí fuera, en algún agujero negro distante, sino aquí, en nuestro propio universo? Prepárense, porque la teoría que les voy a presentar ahora es tan audaz, tan absurda y tan espectacular que hará que se les vuele la cabeza. Hoy nos preguntamos, ¿y si nuestro propio universo es en realidad el interior de un agujero negro gigante? Sí, lo escucharon bien. Olviden las distancias, las galaxias lejanas, los rincones inexplorados. Imaginen por un segundo que todo lo que conocemos, cada estrella, cada planeta, cada galaxia, cada partícula de polvo cósmico, cada uno de nosotros, es solo una ínfima parte de algo mucho, mucho más grande. Algo que está contenido dentro de los límites de un agujero negro que es, a su vez, una entidad cósmica en un universo aún mayor, uno que ni siquiera podemos percibir. Esta idea, que parece sacada de la más pura ciencia ficción, es conocida como la cosmología de agujeros negros o la teoría del universo fecundo, y no es una locura gratuita. Nació de los confines de la física teórica, de los intentos de conciliar nuestra comprensión del Big Bang con los misterios de los agujeros negros. Piensen en ello. Nuestro universo, el que observamos, se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras a velocidades cada vez mayores, como si algo las impulsara. Esta expansión se inició con el Big Bang, un momento de densidad y temperatura infinitas del que emergió todo. ¿Les suena familiar? Singularidad. Exacto. Los teóricos se preguntaron, ¿y si ese Big Bang no fue la creación de la nada, sino la salida de un evento mucho más grande, un colapso gravitacional en otra realidad? La idea central es esta. Cuando una estrella lo suficientemente masiva colapsa, forma un agujero negro. En su corazón, la singularidad se concentra en toda su masa y energía. La teoría sugiere que en ciertas condiciones extremas en esa singularidad, en lugar de ser simplemente un punto final, podría ocurrir un rebote. Un nuevo Big Bang que genera un nuevo espacio-tiempo, un universo bebé encapsulado dentro del agujero negro de su universo padre. Es como una muñeca rusa cósmica, un universo dentro de otro. Si esta teoría fuera cierta, nuestro universo podría ser precisamente uno de esos universos bebé, nacidos de la singularidad de un agujero negro en un universo mucho más grande. Para nosotros, los habitantes de este universo, la singularidad de donde nacimos se manifestaría como el Big Bang. La frontera de ese agujero negro parental sería nuestro horizonte de eventos. Imagina las implicaciones. Si estamos dentro de un agujero negro, ¿qué significa el horizonte de eventos para nosotros? Pues probablemente el horizonte de eventos de nuestro biuniverso parental es algo que desde nuestra perspectiva interna nunca podremos alcanzar o cruzar. Es como si estuviéramos permanentemente atrapados. Pero tan vasto es nuestro recipiente que ni siquiera lo percibimos. Las propiedades que observamos en nuestro universo, como la expansión acelerada o la existencia de la energía oscura, y podrían ser de alguna manera manifestaciones de la dinámica del agujero negro que nos contiene. Sería como vivir en el estómago de una ballena cósmica sin siquiera darnos cuenta. Los científicos que defienden esta hipótesis señalan varias coincidencias o similitudes que la hacen intrigante. Por ejemplo, las propiedades matemáticas de la geometría del espacio-tiempo dentro de un agujero negro son, curiosamente, muy similares a las propiedades del espacio-tiempo de un universo en expansión. La expansión acelerada que observamos en nuestro cosmos, impulsada por la misteriosa energía oscura, podría ser una consecuencia natural de estar encerrados en un agujero negro. Nuestra propia realidad sería una especie de efecto secundario gravitacional. Además, esta teoría ofrece una solución elegante a la paradoja de la información que discutimos antes. Si toda la información que cae en un agujero negro no se pierde, sino que se canaliza hacia la creación de un universo bebé, entonces la información se conserva. Simplemente se transforma y se reencarna en una nueva realidad. La masa y la energía de lo que cae en el agujero negro original son el material de construcción para el nuevo universo. Es un ciclo de reciclaje cósmico a una escala que desafía la imaginación humana. Pero claro, esta es una teoría extremadamente especulativa. ¿Cómo podríamos probar algo así? La principal dificultad es que, por definición, si estamos dentro de un agujero negro, no podemos ver fuera de él. No podemos interactuar con el universo parental. Sería como intentar ver los límites de tu acuario desde dentro del acuario, sin saber que existe un cristal que te separa de un mundo mucho más grande.
Sin embargo, hay quienes buscan pistas sutiles. Algunos sugieren que ciertas anomalías en la radiación cósmica de fondo de microondas, el eco del Big Bang, podrían ser firmas de haber nacido de un agujero negro. Otros exploran cómo la distribución de la materia en nuestro universo o la forma en que las galaxias se estructuran podrían llevar alguna huella del universo parental. Pero estas son por ahora conjeturas. Imagina el vértigo. Si esta teoría fuera cierta, significa que nuestro universo es solo un eslabón en una cadena infinita de universos, cada uno conteniendo otros y siendo contenido por otros. El Big Bang no sería el comienzo absoluto de todo, sino un evento local, la puerta de nacimiento de nuestro cosmos. Y ese universo madre nuestro, a su vez, nació de un agujero negro aún más grande en otro universo. La escala es tan abarcable que es casi incomprensible. Este concepto nos obliga a reconsiderar nuestra insignificancia. Creemos que somos grandes, que nuestro sistema solar es vasto, que nuestra galaxia es inmensa. Pero si nuestro universo es un mero punto dentro de una estructura gigantesca, entonces somos menos que un grano de arena en una playa infinita. Sin embargo, paradójicamente, también nos hace sentir parte de algo mucho más grande, una especie de telar cósmico interconectado. La belleza de esta teoría reside en cómo transforma los agujeros negros de simples destructores a creadores, de callejones sin salida y úteros cósmicos. La singularidad, ese punto de aniquilación y misterio, se convierte en un portal, un punto de renacimiento. La oscuridad más profunda del cosmos, en realidad, da luz a nuevos mundos. Es una dualidad fascinante que nos recuerda que en el universo, la destrucción y la creación a menudo son dos caras de la misma moneda. Piénsenlo. Cada agujero negro que detectamos en nuestro propio universo podría ser, a su vez, la semilla de otro universo bebé en ciernes, un nuevo Big Bang esperando a eclosionar. Esto convertiría a los agujeros negros en el mecanismo fundamental de la fecundidad cósmica, el motor de un multiverso en constante evolución. Pero como todas las teorías audaces, tiene sus detractores y sus desafíos. La física cuántica y la relatividad general, aunque son la base de esta idea, aún no están completamente unificadas en una teoría de todo. Hasta que no tengamos esa teoría, muchas de estas especulaciones seguirán siendo solo eso. Especulaciones, modelos matemáticos elegantes que esperan ser validados o refutados por la observación. Pero la simple posibilidad de que estemos viviendo dentro de un agujero negro gigante es una bofetada a nuestra complacencia. Nos saca de nuestra burbuja de percepción y nos obliga a mirar el cosmos con ojos nuevos, con una humildad renovada. Nos dice que lo que creemos saber sobre el origen, la estructura y el destino de nuestro universo es, quizás, solo una pequeña parte de una historia muchísimo más grandiosa y compleja. No hay nada más inquietante y a la vez más maravilloso que la idea de que nuestro propio hogar, el cosmos que hemos pasado siglos tratando de comprender, sea un componente dentro de un sistema y aún más vasto, un universo que opera bajo reglas que apenas podemos comenzar a imaginar. Si somos el interior de un agujero negro, entonces los límites de nuestra realidad son mucho más fluidos de lo que jamás soñamos. Y las preguntas sobre qué hay más allá y si estamos solos adquieren una dimensión completamente nueva. La próxima vez que miren al cielo nocturno, pregúntense, ¿es este mi universo o es mi celda cósmica? Es un pensamiento escalofriante, pero también increíblemente liberador. Hemos viajado a las profundidades de lo desconocido, estirados, comprimidos y desafiando nuestra propia percepción de la realidad. Los agujeros negros no son solo fenómenos astronómicos, son recordatorios de lo vasto y misterioso que es nuestro universo, y de lo poco que realmente sabemos. Pero la aventura no termina aquí. Dime en los comentarios, ¿cuál de estas teorías te voló más la cabeza? Dale un me gusta si te atreves a soñar con lo imposible y comparte este video para que más amigos se unan a nuestra expedición cósmica. Nos vemos en el próximo misterio. Hemos cruzado los umbrales más oscuros del cosmos, sintiendo cómo la realidad se estira y se retuerce. Los agujeros negros son mucho más que abismos. Son el espejo de lo insondable que es nuestro universo y lo minúsculo que es nuestro saber. Pero la odisea no concluye aquí. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué concepto les hizo volar la cabeza? Denle un súper me gusta si se atreven a soñar. Y compartan para que más curiosos se unan a nuestra travesía. Nos vemos en el próximo misterio.